hablar sobre el tema. Yo lo voy a llevar a Mauricio y vengo. La semana después, antes que se vayan, total de estar acá, vamos a hablar con la semana que viene, porque la clase va a empezar más al mediodía y a la mañana vamos a hacer algún práctico, ¿sí? Y después también tenemos algún práctico la semana que viene, durante algún día de semana, pero lo tenemos que charlar con usted porque tenemos varias posibilidades, ¿sí? De día. ¿Hay otra actuación esta mañana? No. Bueno, gracias, Tato, como siempre. Ahí vengo. El gusto es mío. Bueno, con algunos nos conocemos desde hace unos cuantos años y con otros nos conocemos ahora. Pero que a esta altura de mi vida tengo una invitación y participe en la clase es una gran satisfacción. Un montón de años dando clases. Así que, y cuando son poquitos así, es como una charla de café. Y a mí me encanta eso, así que bueno, está abierta la consulta cuando se le dé la gana, no me molesta, al contrario, me agrada. Daniel es un amigo que está trabajando conmigo en esto de la estimulación del sistema nervioso central con bajos niveles de energía. Así que va a compartir con nosotros la clase. Bueno, eso. Llegaste un poco tarde a la clase. Sí. En cualquier momento pueden pararnos, que no hay ningún problema. Bueno, ¿por qué es esta clase? En realidad empezó junto con las actividades de TACA, ¿no? Y Juan me pidió reunir un conjunto de temas para dar una clase sobre la posibilidad cierta, y ustedes van a ver que esto de cierta no es tan sencillo. La posibilidad cierta, de acuerdo a la ciencia, que la terapia complementaria asistida con animales se puede documentar que tiene efectos beneficiosos para las lesiones cerebrales. Así que bueno, hice eso porque por ahí ustedes pueden preguntar, ¿qué hace que es un veterinario? Respecto a lo que es esa posibilidad de rehabilitación en humanos. Sin embargo, las cosas están muy cerquitas y cada vez más cerquitas. Somos mucho más parecidos de adentro que de afuera con los animales. Increíble, ¿no? Y un poco algo vamos a mirar de eso al principio. En nuestros últimos 30 años han cambiado totalmente las cosas respecto del sistema nervioso central. Ha tenido una evolución velocísima debido a equipamientos tecnológicos más modernos, la posibilidad de trabajar con el cerebro sin tocar, que hace no muchos años eso era imposible. Para abrir la cabeza había que anestesiarlo, humano, animal, igual, y la anestesia era un bloqueador de funciones, así que no era mucho lo que se podía saber. Cuando se empezó a trabajar desde afuera y aparecieron los equipos de resonancia que se iluminaban las áreas que estaban activas, la cosa empezó a cambiar rápida y significativamente. Así que todo eso está desde fines del 80 hasta ahora. Son 30 años que ustedes, claro, dicen, 30 años es un montón. Para mí, y para la ciencia, 30 años está a la vuelta de la esquina. Entonces, y había
una investigación, 2 investigaciones, 3 investigaciones por año, publicaciones del sistema nervioso, ahora hay 50 o más por año. Así que la cosa se cargó de información sobre el sistema nervioso central. Por eso quería aprovechar y empezar nuevos aspectos sobre el sistema nervioso central y de paso para mostrarles un poco de información de lo que es la versión moderna del sistema. Por eso si las preguntas quieren hacerlas no hay ningún problema. Y fíjense que ponemos ahí condiciones que favorecerían. ¿Cómo uno puede decir? Entonces está ahí, y está ahí, porque hay muy pocos trabajos de investigación que pueden documentar con rigurosidad que se corrigió el cerebro del discapacitado haciendo terapias. Ahora está cada vez más cerca de mostrar, porque fíjense que los casquillos que utilizan para electroencefalograma tienen como 30 o más electrodos, de manera que ahora se pueden estudiar sitios muy puntuales y ahí se puede aprender o registrar desde afuera que está haciendo un tipo de onda esa zona puntual y que después con la terapia asistida ese tipo de onda se corrigió y ahora es más parecida a la onda que tiene esa misma zona de un cerebro sano. Y entonces esas comparaciones están siendo posibles de obtener. Hay posibilidad de obtenerlas y entonces hay más posibilidades de documentar estas cosas. Todavía está en eso. Bueno, entonces vamos a ver un poco, vamos a comentar un poco sobre el desarrollo pre y postnatal para que además ustedes puedan tener un orden de cómo se arma semejante lío con la inervación del sistema nervioso cuando lo ven ya desarrollado. Porque es mucho más complejo, mucho. Hay miles de millones de neuronas, mucho más complejo ver o tratar de explicarse uno mismo, más como alumno, cómo se logra esto de inervar. Entonces, eso es lo que, para que sea un poco más amplia la mirada que puedan tener de este tema. Racionalmente, si piensan en el tubo digestivo es más fácil identificar su funcionamiento, en la pared del tubo las neuronas que coordinan ese funcionamiento. En el sistema nervioso, con respecto a todo el organismo, es un poco más complejo. Bueno, y después las cosas que a ustedes les interesan específicamente en tacaquina. Y por último, si ustedes me aguantan y si no, hasta donde puedan. Por último veremos plasticidad, es decir, ¿qué es esto de la plasticidad? Ahora ya sabemos qué es desde los cambios moleculares hasta los cambios de todo el sistema nervioso. ¿Qué es este concepto plástico que no hace mucho que se sabe? En mitad del siglo XX, todavía los investigadores consideraban al sistema nervioso como una estructura rígida y no cambiante. Y eso está cerquita. Bueno, eso. ¿Cómo veíamos el sistema nervioso central en estado de vigilia? ¿Por qué pongo eso? Porque ahora se considera que el sistema nervioso central tiene 3 estados y antes de esto era todo un continuo. Sueño profundo, sueño REM, que es un sueño más superficial, que las hipótesis dicen que es un proceso de ir hacia el despertar del sueño profundo.
y vigilia o estado de alerta con un ambiente informado. El mismo sistema nervioso central funciona distinto para esos tres estados. Y hay una etapa intermedia cuando se pasa de uno al otro. Por eso hay un adormecimiento y un silencio necesario para dormirse, por lo menos para la mayoría de los mamíferos, y una transición del despertar a la alerta, unos instantes hasta que se ubica perfectamente, identificando lo que tiene a su alrededor. Quizás eso es lo que lleve, porque otra cosa que sabemos ahora es que el sistema nervioso es intuitivo, se adelanta. Y entonces cuando viene el estado de sueño, ¿qué hace? Busca un lugar para dormir, donde se sienta protegido. Y ahora sabemos que el sistema nervioso trabaja solo, sabe hacer lo que hace. La diferencia es que cuando está despierto recibe información y procesa información, pero si no sigue solo. Trabaja también durante el estado de sueño, constantemente. Entonces, por eso decimos, ¿cómo veíamos en estado de vigilia? Que es donde lo veíamos actuar por su conducta y sus actitudes, cosa que no hace cuando está dormido. Decíamos, se veía algo así, según el clásico explicador tradicional, que era a partir de los estudios de Ramón y Cajal, que el sistema nervioso transmitía información según la recibía de los receptores, y recién se encontraba en el cerebro con las otras informaciones propias que ya tenía el sistema. Eso ya no es así. Entonces, antes decíamos, el receptor tal transmite esta información, la va pasando de sinapsis en sinapsis, y después cuando llega al cerebro, procesa con la otra información y toma decisiones. Y solo podíamos explicar una decisión por vez. Ahora sabemos que el sistema es mucho más dinámico y que se toman todas las decisiones juntas, en simultáneo, instante a instante. No hay más sistema nervioso autónomo. Eso ya se lo deben haber dicho en la cátedra de fisiología. No hay más, no hay autonomía de ningún tipo en el procesamiento del sistema adentro del mismo. No hay cómo demostrar que esto llega hasta acá, pero no integra lo otro. Todo integra en todo. Entonces, por eso, en simultáneo, como dice ahí, ¿no? Es un retículo donde puede informar y trasladar esa información a todo el sistema. Ahora, todas las células del sistema no pueden actuar en simultáneo. Pueden ser comunicadas, pueden transferir información, todas las células entre sí, pero toda esa transferencia no se puede hacer con todas las células del sistema nervioso. Entonces, ¿cómo actúa? Hay circuitos que se activan y el resto que no participa de eso sigue oscilando. ¿Qué quiere decir con oscilando? Ya voy. Siguen oscilando como grupos separados de lo que está funcionando activamente en cada momento. Ahora vamos a ampliar un poco eso. Entonces, bajamos aquí. Todas, si no me pongo el anteojo, veo más. Todas las neuronas pueden comunicarse entre sí.
pero no en simultáneo. Todas entre sí en simultáneo, no. La red funcional, como le vamos a llamar a la activa, se forma con microcircuitos de neuronas, integrados por miles a millones de neuronas, comunicadas por distintas formas, como son las sinapsis tradicionales, las uniones GAP, las uniones efápticas, que son iniciación de potenciales de acción entre fibras que se encuentran muy próximas y que de acuerdo a la carga eléctrica del espacio intersticial pueden abrirse moléculas y permitir el pasaje de iones y entonces producir una despolarización. Y otras, por ejemplo, hay uniones GAP que son como esfínteres que cierran o abren sus moléculas que integran esa unión GAP y por ahí pueden pasar desde iones hasta moléculas mensajeras más grandes a otro grupo de células, y eso es como si fuera una forma de desarrollar actividad en las otras células del grupo. ¿Y qué son esos de los microcircuitos? Bueno, cuando el sistema nervioso empieza el desarrollo en el embrión, empiezan las neuronas a migrar. Las neuronas migran después de las células somáticas, desde ese cordoncito principal que tiene el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Las células somáticas migran a donde van a instalarse los órganos de esas células totipotenciales migrantes, y mientras migran van dejando un rastro molecular de su identidad genética. Si no se entiende, porque esto es un montón de información que yo quiero achicar en una cosa cortita porque todavía no empecé a dar la clase. Entonces, migran las células somáticas a su lugar, dejan un rastro molecular. ¿Y por qué? Porque para avanzar en el migrar tienen que construir el espacio intersticial, filamentos, proteoglicanos, glicoproteínas. Entonces, esas glicoproteínas tienen identidad molecular. Las neuronas que corresponden, por ejemplo, a esa célula que está, a esa célula somática que empezó a migrar, el blasto neuronal logra identificar el rastro molecular que dejó la célula somática y migra con su célula de Schwann primero y después la fibra neuronal del cuerpo migra sobre la célula de Schwann, y la célula de Schwann tira expansiones e identifica cuál es la molécula que le corresponde. Entonces recoge sus filamentos y se va por ahí. Llega acá y dice, no, como el ciego que está con el bastoncito, e identifica la naturaleza del lugar, que si tiene una bajada, que si está huecado. Lo mismo hacen estas células. Migran, se aproximan y si tienen afinidad electromagnética, sus moléculas, siguen por acá, y si no, le dan una vuelta y vienen acá. Ah, esta es. Entonces, la célula somática de esa manera recibe su terminación neuronal. Eso se llama, decidieron llamarlo el desarrollo del camino marcado por las mismas moléculas, por los genes de las mismas moléculas. ¿Se entiende lo que voy a decir? Imaginen, un gen, aminoácidos. Los aminoácidos tienen identidad molecular específica, se pliegan y entonces exponen algunas moléculas en su periferia que tienen también identidad correspondiente a ese aminoácido. Entonces, esos forman el espacio intersticial y forman las moléculas de la célula. La neurona que corresponde a ese camino la va siguiendo.
hasta que llega al lugar y se siente cómoda para hacerla así, electromagnéticamente hablando, para hacer su sinapsis ahí. ¿Se entiende? Eso. Entonces, la migración se produce desde las crestas neurales a la superficie del cuerpo y desde el interior del tubo neural desarrollan todas las estructuras del sistema nervioso central. Por eso que se corresponden somáticamente al cuerpo. Por eso a veces nos muestran una cabeza que en vez de mostrar la neurona o los plegamientos de la neurona, muestran la cara, los brazos, las piernas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay representaciones varias veces en el sistema nervioso central de todas las partes del cuerpo, de todos los mamíferos, incluido el nuestro. ¿Se entiende? Y por eso los encuentran los lugares, porque la misma neurona, el mismo blasto neuronal que migró siguiendo su célula somática a la superficie del cuerpo o a las vísceras, migra hacia el cerebro y se instala a donde le queda cómodo, que es el mismo lugar donde se instala la inervación de la célula, de la prolongación de la célula que quedó en el sistema nervioso central, y la prolongación fue buscar el lugar que iba a inervar. ¿Se entiende esto? Porque es mucho cosa para un momento tan cortito, si no, no llego. Y entonces, esa es la forma de encontrar los lugares correspondientes. Por eso es que dice, tiene un déficit genético. Casi nada. ¿Entienden lo que es un déficit genético en el desarrollo embrionario? A veces no ocurre así. No tiene dónde actuar la célula nerviosa, por ejemplo, ¿no? Si no encuentra su especificidad. ¿Qué significa un déficit nutricional, por ejemplo? No tenía el aminoácido esencial para hacer esa cadena proteica que se corresponde con lo que mencionaste. Eso es lo que hay que tratar de... Por eso es difícil acomodar esas cosas. Tiene opciones el sistema, la de al lado, por ejemplo, que después vamos a ver algo. Pero no es nada simple y es así de estricta la organización. Cuando el animal nace, se acabó el camino marcado. Lo que está hecho y lo que no está hecho no se hizo. Y a partir de allí se procesa información del ambiente. Y entonces, como no hay un ambiente predeterminado como son los genes, el código genético, cada uno aprende lo que vive. Y dentro de lo que vive, lo que más le interesa de acuerdo a las circunstancias. Por eso, los animales con más razón, y nosotros que somos un montón, somos todos distintos. Dicen los que saben matemática y estadística, y acá está Miguel para no autorizarme a decir cualquier cosa, Daniel digo, que por la cantidad de genes que hay para desarrollarse, la cantidad de cromosomas de genes, no hay posibilidades que la rama de los homínidos en el desarrollo evolutivo haya podido desarrollar una persona igual a otra, por lo que es la variabilidad del azar. Así que quedemos tranquilos que no estamos coteados. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a enganchar esto de qué pasa al nacer, porque nosotros lo vamos a agarrar al chico a partir del nacimiento, para decir qué podemos hacer con la plasticidad. Pero eso es lo que plantea el desarrollo prenatal. O sea que hay un montón de cosas que ya están decididas. Quiero volver a esto. Tuve que comentar eso para hablar de qué eran los microcircuitos.
¿Qué son los microcircuitos que forman una estructura funcional importante? Todas esas neuronas que están próximas funcionalmente, que están desde el embrioncito, cordoncito primario, que tienen relación una con otra, que se ordenan de adelante para atrás y que están próximas porque inervan estructuras que están tan próximas entre ellos, esos hacen los microcircuitos. ¿Qué son los microcircuitos? Las neuronas son células no terminadas, o sea, blastos todavía, mientras migran. ¿Cuándo llegan al lugar? Llegan al lugar cuando identifican que la que está acá, la que está acá, la que está acá y la que está acá son reconocidas. Y entonces, ahí, este es mi lugar. Y se quedan. A partir de que se quedan, empiezan las prolongaciones. Esto es un programa genético que se va desenvolviendo porque todo es cuestión de permitir o no permitir. Es decir, activar o no activar genes y síntesis de proteína y crecer. Empiezan el crecimiento de las prolongaciones y hacen contacto entre ellas y forman grupos que se despolarizan, y estos son los ciclos, es decir, activan potenciales de acción que comunican esos grupos de cientos que se van después asociando con más grupos más grandes y tienen un tipo de actividad oscilatoria que es propia de ese grupo. Las neuronas tienen oscilaciones que van desde medio hertz a 5000 hertz. La mayoría está en un rango más chico, de unos pocos 3-5 hertz hasta 120, 140 hertz, con distintos nombres según sus bandas de oscilaciones. Entonces, esos grupos que no están integrando el grupo funcional activo se mantiene separado, funcionalmente hablando, de los circuitos que se están uniendo y desuniendo para permitirme a mí hablar, para permitirme a ustedes escuchar y a la vez procesar esa información, a ver si la están entendiendo aunque sea un poquito. O sea que esas actividades, lo que a nosotros es en tiempo real, van produciéndose por el procesamiento de las neuronas en ese mismo instante. ¿Y eso cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Las neuronas trabajan con milisegundos y nosotros racionalizamos con toda la furia con medio segundo. Menos no podemos. ¿Se entiende? Yo hice, a lo mejor alguno ya me escuchó con esto, una cosa muy sencillita que, a ver, si son milisegundos y segundos, 3 años son 1000 días, más o menos. ¿Sí? Entonces, si lo que uno hace en 3 años, hay algunos que lo hacen en un día, quiere decir que pueden hacer un montón de cosas sin que el que razona en 3 años se dé cuenta. ¿Entienden lo que digo? No. A ver. Lo hace tan rápido que los demás no lo pueden ver. Perdón. Estamos más lentos nosotros. No, lo que pasa es que ustedes no se imaginan cuántas veces yo lo repetí. Claro, me volvió loco todo esto. A ver, porque digo, ¿qué les digo? ¿Qué es el milisegundo? ¿Cómo saber qué es el milisegundo si no existe forma de apreciar ese tiempo? Entonces no existe, punto, deja de joder. Perdón. Entonces tengo que hacer una cosa más grande. Entonces, para hacer una cosa más grande, digo, bueno, algo simple, más grande, vulgar, que todos sepan. Discúlpame, si filmáramos todo durante 3 años y esa filmación la pasamos en cámara rápida en un día. Claro, eso puede ser una representación, ¿ves? Eso. Entonces la persona normal no podría ver porque
se movería tan rápido. Claro, o sea, a esa velocidad no ve, No, pero claro. entonces digo, bueno, 300 días, un año, 3 años, entonces, redondeé 3 años, 1000 días. Lo que nosotros hacemos, vemos, razonamos en 1000 días, las neuronas las hacen en un día. Entonces, nosotros entendemos, porque para pescar el medio segundo, a veces en un instante, pues uno dice un instante y ya pasó. Entonces, vamos a poner un segundo, que lo podemos ver y apreciar porque miramos el reloj. Entonces, un segundo. En ese segundo, el circuito colgó y descolgó miles de microcircuitos y los repuso, lo dejó de hacer actuado y fue enganchando, va enganchando de acuerdo a lo que yo digo, enganchando y se van cambiando circuitos porque son otras letras, otros disparos. La información ingresa en ventanas temporales en la sinapsis en un espacio de 0,305 milisegundos. Todavía no sabemos eso, qué fueron, ¿no? Es y cómo se calcula. La sinapsis en interneuronales entre el soma y las dendritas reciben 2000, 5000, 10.000 neuronas que están descargando. ¿Cómo? ¿Quién lee eso? Todavía no sabemos. ¿Quién calcula eso? ¿A qué información que se descarga? Porque ¿qué hace? Se mueven los iones y eso a nosotros no dice nada. Lo único que sabemos es que se mueven los iones, lo que sabemos ahora es una despolarización. Pero eso no hace hablar a nadie. ¿Cómo se arma la secuencia de las palabritas que tengan coherencia? Así. Y lo único que vemos es que se mueven los iones, pero ¿cómo se hace para llegar al músculo y decir una cosa coherente que enganche con la próxima? Eso no se sabe todavía. O sea que casi que recién empezamos a ver algunas cosas que valen la pena del sistema nervioso. Si no, lo que sabíamos era que había una despolarización y qué distancia hay entre poder razonar. Y eso da lo mismo que estemos haciendo, que estemos pensando, igual. Adentro de la cabeza procesa constantemente. Entonces, los grupos que no participan tienen su propio ritmo, su propia actuación y se quedan ahí. Y hay una onda, que es la gamma, que tiene una ancha frecuencia de 30 a 120 ciclos por segundo, que tiene capacidad de cambiar lo que está haciendo un microcircuito y engancharlo y hacerlo integrar en el circuito activo. Cuando terminó, lo separa y sigue. Por eso es tan real el hecho de que cuando razonan, que los deportistas de alto rendimiento practican físicamente un rato y otro rato dicen, pensá en lo que estuviste haciendo. ¿Y eso qué? Y eso aumenta la sinapsis, consolida la sinapsis. ¿Se entiende lo que dice? Sí, se entiende. Bueno, no es poco, porque ahora dicen los animales son racionales, así que, ojo, nosotros somos veterinarios, pavada de carga nos estamos echando encima, ¿no? Bueno. Discúlpame, estábamos hablando de los microcircuitos que Sí. oscilan en una frecuencia determinada. Sí, Y estamos hablando de la onda gamma que interactúa con otros microcircuitos. claro, que esa es la responsable de enganchar, ir enganchando, sí. Entonces, la unión de esos microcircuitos ya hacen funciones más complejas. Totalmente, vuelve a ser una función más compleja, que es lo que está trasladando la información a los efectores directamente y todo en simultáneo. O sea que a los efectores musculares, liso, hormonas, bla, 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 todo.
Fíjense qué interesante, que todo indica, no todo indica, los sentimientos pasaron a ser moléculas, no son abstractos. Ya se las arreglará el psicólogo para ver qué dice, pero ¿se entiende lo que quiero decir? Es decir, no hay un abstracto, se puede mostrarlo. Entonces, por eso dicen, los animales que nosotros tenemos que atender son sintientes. ¿Y qué quiere decir sintientes? ¿Que sienten contra...? No, eso ya sabíamos hace un montón de tiempo. Quiere decir que tienen sentimientos. Quieren, odian, bronca, se van, se enojan, se acuerdan. Y eso tiene que ver con la quinoterapia. Y dice, ¿por qué este bicho, que es bueno, que el dueño, yo le tengo confianza, no me mintió? ¿De qué se acordó cuando por ahí se quiso parar en dos patas cuando, no sé, alguien movió una soguita en su proximidad? ¿Se entiende? Eso. Perdón, yo te tomé la posta. Vos... No, pero es lo que quería ver, porque me pareció que no había quedado del todo claro. Tenés razón. Claro. No sé Que la frecuencia gamma, esa frecuencia, es responsable de complejizar como mucho más, porque agarra distintas cosas. Hay una escala por ahí que jugábamos a veces con él cuando leíamos estas cosas. Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, pensemos en rojo. ¿Y qué aparece? Todo lo que uno, o todo, buena parte de lo que uno conoce rojo. No dice, pero en un rojo para el auto. Y ahí cambia toda. ¿Y cuándo cambia? ¿Cuánto tarda en cambiar? Ahí nomás. Eso. No es sencillo pescar eso. Bueno, entonces, lo que pasa es que, claro, a este ritmo voy a tener que quedarme hasta la tarde para el control, fíjense, todos los receptores están abiertos. Eso no hay quien los cierre. No son como las moléculas del interior. Los receptores están abiertos. O sea que cualquier energía despolarizante que los pueda disparar, ¡pum!, lo dispara. Y eso lleva. ¿Dónde se empieza a controlar esa información? En la primera sinapsis. ¿Y dónde está la primera sinapsis? Adentro de la médula o de los pares craneales, o de la sinapsis de las capas de los ojos o del olfato. ¿Sí? Ahora, esa primera sinapsis que controla, ¿qué controla? Todo lo que no interesa en ese instante. Porque se demostró que el sistema nervioso tiene una prioridad, que es el estímulo asistido. Se anticipa a quién va a atender. ¿Vieron que a veces hay de estas cosas, esos videitos que dicen, ¿viste el mono que está entre los jugadores? No. ¿Y cómo lo ve uno? Tiene que ponerse a buscar el mono. Entonces, el estímulo asistido, que actualmente en humanos y en mamíferos superiores es visual, es el que le da prioridad para habilitar el camino del interés. Es visual, qué sé yo, porque esto es más conversado, porque son varias especies. Los perros, lo visual no puede ser el estímulo asistido en el momento de nacer. Sí en los rumiantes, por ejemplo, ¿no?, que tienen ya los ojazos abiertos. Entonces el estímulo asistido primario, las primeras informaciones serán el olfato, térmicos, y por eso están guiados por ese estímulo asistido. Bueno, entonces, están abiertos. Según el contexto, se prepara adentro del sistema
un conjunto de circuitos haciendo el retículo funcional que va a procesar la información que va a ingresar, que está ingresando, la del estímulo asistido. Y los otros en esa no participan, después se verá, mientras va procesando y la actuación va haciendo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, estos tránsitos entonces que forman la red funcional los desarrolla la red funcional en milisegundos, que es lo que le decía antes. Y nosotros tenemos 500 milisegundos para decir, me parece que vi pasar algo. Y bueno, eso es. Por eso puede ser. Eso nos hace agarrar con fuerza el concepto de que tiene sentido. Eso es la coherencia. Si a mí me explica cómo se puede entender, yo creo o no creo, y chao. Pero eso es otra cosa. Bueno, por eso decía que no había sistema nervioso autónomo, porque todo es en simultáneo. Y tiene el sentido que tiene que sea en simultáneo, es que si yo salgo ya a correr, si no me alimenta la irrigación sanguínea, no llego ni a la esquina. Esa es la simultaneidad, ¿no? Por eso también tiene límites en cuánta actividad podemos hacer con nuestro cuerpo físico, ¿no? Muchas veces tenemos que detener una cosa para poder hacer otra. Si no, no alcanza la sangre para todo. Entonces, el comportamiento global, interno y externo, juntos, emergen instante a instante. El sistema nervioso autónomo organiza circuitos, yo le puse así para respetar la historia nada más. Organiza circuitos según el estado interno, que son lo heredado, las memorias, las emociones, y el estado externo tiene un contexto que lo va llevando junto con el estado interno. Entonces, si esto es así en vigilia, cuando dormimos, ¿se apaga? No, se controla, porque ocurre que el 60% o más de las sinapsis de los mecanismos de comunicación son glutamatérgicos, o sea, son despolarizantes ampliamente predominantes. Pero el 55%, un poquito menos, entre 35 y 55% son GABAérgicas. Y las GABAérgicas es para abajo. Y esas son los que modulan para abajo. Y después las otras que a nosotros nos parecen un montón porque tenemos que aprenderlas, pero o se vuelcan para un lado o se vuelcan para el otro. Y por eso es tan decisivo esto de cambiar de estado. Cuando está en el estado de sueño hay un montón de circuitos que están controlados, pero esos somáticos, pero adentro, en el periodo de sueño se acomoda, y esto hace un tiempo que ya lo vamos sabiendo, se ordena la memoria que se formó durante el periodo despierto. Porque por ahí encontramos que nos acordamos de una cosa que está unida a algo que no tuvo nada que ver con lo que viví. Entonces, ¿cómo yo tengo? Pensando en otra cosa, me acuerdo de eso. Porque después el sistema se encarga, y esto no se sabe cómo, de distribuir y ordenar y poner memoria para que sea más coherente lo que hacemos. ¿Qué tal? Eso le llevó miles de millones de años de evolución. Bueno, esto quiere decir que
los seres vivos arrancamos todos, no todos juntos, todos separados, pero a partir de un grupo de moléculas que formó una organización, y esa organización se fue complejizando y fueron obteniendo vida libre, independiente, paulatinamente, muy paulatinamente. Bueno, otra cosa que tiene el sistema nervioso moderno es esto por el cual estamos acá, que es plástico, que cambia. Todo cambia, desde las moléculas, las estructuras grandes y todo el sistema nervioso. Las partes periféricas, vamos a ir viendo algunas cosas de eso. Todo cambia. Cambia no solo para construir, construye y deconstruye. Lo que no funciona a la papelera, con tiempo que decide el sistema nervioso central cuándo es mejor o peor, y brotes de lo que se va construyendo nuevo. Ahora, no hay una versión de cómo éramos ayer, ni el año pasado, ni anteayer. O sea que nosotros decimos, yo soy así, y esa es la posta. En realidad es mentira. Esa es la posta actual. Seremos distintos después y hemos sido distintos antes. Es importante, eso nos tiene que hacer más tolerantes, somos una desgracia. Claro, más tolerante y más comprensivo. Y la información, como es tan difícil particularla, hacer partículas a esas velocidades, decimos, cuando queremos hacer generalización, fluye, como el agua del río. Levantamos un poquito, ponemos otra vez y ve la misma. No, no es la misma, es otra. Así pasa con esto. Porque tenemos periodos de sueño que lo cambian y despiertos que lo cambian. Cualquier cosa, pequeña, grande, pero cambia. Una cosa que nos olvidamos y otra cosa que reafirmamos nuestra memoria. Eso quiere decir, el sistema nervioso empujado por nuestros deseos, ambiciones y qué sé yo, que es un producto que nos entrega a nosotros el mismo sistema mientras estamos despiertos. ¿Se entiende esto? Nosotros somos el cuerpo de ese cerebro. Entonces, recibimos eso y me gusta eso. Por eso dicen, si vos lo que te gusta lo pones adelante, hasta ahí llega la voluntad. Pero que la voluntad que vos domines el cerebro, eso no existe. Pero se pone como que para que sea el objetivo del cerebro. Entonces uno ve pasar el mono disfrazado del jugador de básquet. Si no, puede no verla. Yo estaba acá y no lo vi. Pero si estaba con el objetivo de ver a fulano y tal, es muy probable que sea más difícil que pase desapercibido. ¿Sí? Bueno, entonces, mientras estamos despiertos, en vigilia, tenemos lo que conocimos y lo que quedó de lo que conocimos, que muchas veces no sabemos gran parte, lo heredado y lo aprendido, que forma parte de lo que conocimos. Pero, por ejemplo, de lo heredado, un misterio. Si no se pudieron repetir todavía nunca, qué sé yo. De ahí que hay muchos, con todo cariño, mucha gente que conversa estas cosas con mucho desparpajo, pero en realidad el sustento es difícil que lo tenga, ¿no? Porque las posibilidades matemático-físicas no dan para esto de que surjan los que habían vivido
qué sé yo, la biología es así también, es de hoy, de un tiempo, y después la diferencia es que la ciencia tiene autorización oficial que debe renovarse, es decir, ve nuevos factores, ve nuevos equipos, y dice, no, pará, acá veo esto que antes no se veía. Entonces, si veo esto, la concepción es otra. Ese es el razonamiento. ¿La sabe a todas? De ninguna manera. Comete errores. Ya le dije al principio, cuando le dieron el Nobel a Cajal, él habló de la rigidez de las comunicaciones interneuronales. Al lado, en otro país, había otro grupo de investigación que decía, no, son como los árboles del sistema nervioso, brotan. Algunos crecen y otros no. Quedaron sepultados cuando le dieron a Cajal el Nobel, o a discutir con el Nobel, para poner una concepción distinta. 100 años después, pasaron la patente. ¿Y cómo es? ¿Se cambia o no cambia? Cajal no está más, pero bueno, esa es la ciencia. Se revisa. Entonces hay posibilidades de ver. Bueno, entonces, miren qué interesante esto. Dice, se unen y se separan los circuitos, como hablamos recién, los microcircuitos, en algunos milisegundos. Entonces, hay nubes de neuronas que están armando estos circuitos, ¿no? Ahora, es tal la cantidad de neuronas que participan que los humanos, que somos los que tenemos la mayor actividad por esa tremenda corteza que tuvimos la suerte de que se desarrolló, no podemos hacer una, como máximo dos cosas juntas cuando estamos en actividad importante despierta. ¿Qué dice uno? Para, que esto no para. Una, a lo sumo dos. Esto no tiene nada que ver con lo femenino y lo masculino, que puede derivar, pero esto es mucho más sólido y mucho más comprometido para el funcionamiento. No se puede hacer una cosa importante, trascendente, una o a lo sumo dos, no más. Lo demás, si hacemos, metemos la cara. Porque además no hay capacidad metabólica. El consumo del sistema, el 20 al 25% de todo el cuerpo, se empieza a salir burbujas y... Sí, incluso en un cerebro, digamos, sano. Por ejemplo, qué sé yo, si tenés ansiedad, que intentás hacer un montón de cosas al mismo tiempo, no estás haciendo... Claro, no termina en una concreción. Una modificación de... Claro. Por eso es que, ¿cuál es la tendencia progresiva actual? Slow. Pero el mundo... Claro. Lo que pasa es que el mundo no entiende al cerebro, y si lo entiende no le da bolilla, porque hay otras cosas que fabricamos los humanos que son los intereses diarios, que nos van a llevar en 500 años un desastre. Bueno, habrá que revisar esas cosas, qué sé yo. Bueno, entonces, y aquí viene la generalización, ¿no? Todos los vertebrados tienen conciencia, memoria, alegría, emoción, estrés, porque tienen estructura, mucho más chiquitita, mucho más pobrecita, pero tienen, como tiene la neocorteza. Y por eso pueden tener todas esas manifestaciones emotivas, padecer, entristecerse, y lo que se está documentando muy bien ahora, enfermarse por los sentimientos que lo entristecen. Porque es un estrés. Y todo estrés crónico, más temprano que tarde, te lleva a enfermarte. O crear, inventarte una enfermedad, no inventarte, crear una enfermedad por el déficit funcional del organismo. Exponer el organismo a situaciones inadecuadas durante un tiempo. Bueno, este concepto es el que crea la situación de lo que es ahora el bienestar animal.
no solo tiene que darle de comer o ver si tiene fiebre, tiene que vivir en condiciones adecuadas, porque algunas cosas son básicas propias de la genética, que le heredan y no se pueden cambiar. Por eso dicen, los cerdos, las cerdas anidan antes de parir, y si no padecen ese déficit de no poder haber podido anidar, y eso los lleva a enfermarse. Por eso las explotaciones intensivas que todavía no se han cambiado, los animales viven mucho menos tiempo, porque padecen, porque sufren esas necesidades. Si usted mira los caballos ahí afuera, ¿cuántas horas están comiendo? Eso nos dijeron un montón de veces. Sin embargo, cuando está corriendo carreras, está en un lugar de 2x2, donde apenas se puede echar, come en un par de horas y después se aburre como una ostra, decimos nosotros. Y por eso aparecen todos esos vicios conductuales que manifiestan adentro del box. ¿Qué les pasa? Lo padecen. ¿Y cuánto corren? 5 años, más o menos. Y después empiezan a ser viejos para los grandes. Bueno, ya veremos qué hacemos con eso. Muy bien. Muy bien. Bueno, una imagen. ¿Somos o no somos un proceso evolutivo? Dicen que la filogenia se vuelve a repetir con la ontogenia. ¿Quiénes somos? Y en los últimos pasos nos vamos diferenciando cada vez más. Había sido que veníamos, pero arrancamos bastante igualitos. Y eso es bastante refutable, ¿no? El proceso. Tenemos, yo no me acuerdo ahora, pero como 500.000 años entre la separación de lo más parecido a nosotros son los monos, ¿no? Algunas especies especialmente, que ya tienen un poquito de precorteza, de neocorteza. Pero de ahí al hombre moderno me da risa porque dice sapiens en las zoológicas, ¿no? Digo, pucha, menos mal que pilla, mirá el espanto que hizo. Bueno, pero eso es irrefutable. ¿Qué le puede decir a la naturaleza? Bueno, después vemos, cada uno cree lo que cree, concibe lo que concibe, eso es otra cosa. Lo que podemos contar nosotros es lo que se puede medir, colorear, pintar, pesar, identificar. Bueno, después, eso dijimos antes, después del nacimiento aparece el desarrollo postnatal. Y ahí viene la participación de la traqueína, la posibilidad de participación de la traqueína. Porque ahí aparece que la información que se incorpora y se construye es del ambiente. O sea que a nuestros hijos y a nuestras mascotas, los adultos somos los responsables de amasarle el cerebro en los primeros 3 a 5 años de vida. Y esas pautas quedan por un montón de años. Así que no es cuestión de hacer cualquier pavada. Pero además, como veterinarios, nosotros tenemos que también, pensando en estas cosas, aprender a cómo instruir y qué hacen con los cachorros. Si los cachorros para venderlos los tienen que poner en una veterinaria antes de los 2 meses, estamos en el horno. Porque cuando llegan a la veterinaria dejan de ser perros, son objetos que están expuestos para ser transferidos. ¿Cuánto tiempo van a estar? No sabemos, pero en ese tiempo los animales que hacen, se enrollan así y quedan ahí quietitos. Y no tienen quien les enseñe nada. Así que eso. Y todo lo que van aprendiendo, qué comer, cómo comerlo, cómo elegirlo, dónde hacerlo, los dueños quieren que sus necesidades de los cachorros, por ejemplo, de los perros, gatos, afuera.
¿Y qué hacen? Lo llevan alzado, lo bajan donde ellos quieren que hagan su necesidad, lo vuelven a alzar y se lo llevan. Y en algo va a aprender. Por lo menos hay que dejarlo en el lugar y que se arregle para volver. Ya encontrará el camino más corto. Pero todo lo que olfatee, todo lo que camine, lo va a memorizar. Parece loco, pero yo tengo consultas de eso. Tuve una que el perro me llamaba Bueno, porque orinaba y claro. defecaba adentro en un departamento, pero nunca lo sacaba a pasear. Entonces le dije, pero ¿cómo pretendés que el perro haga afuera si no está afuera? Ah, tenés razón. Esa fue la consulta. Es una, Si forma, no era afuera. es una forma de ganar dinero relativamente fácil. Claro, eso digo. Pero además, a ver, los animales, los mamíferos en general, especialmente todos, pero los que nos interesa a nosotros, cubren el periodo niñez-adolescencia humana en un lapso muy corto. Al año ya son adolescentes avanzados y hasta se pueden reproducir. Entonces quiere decir que son 1 a 10 por lo menos. Así que quiere decir que mes a mes avanza mucho. Entonces hay que enseñarle a partir de los primeros días, porque si no... Ese es el... Porque ¿qué pasa? En esos primeros días hay un crecimiento frondoso por el ambiente, por las enseñanzas, aunque no sean enseñanzas, por lo que incorporan a su sistema nervioso. Hay un crecimiento rápido. Ahora vamos a ver, bueno, ya lo comenté esto, de que esto es bueno para TACA. Se induce un crecimiento frondoso desde el ambiente, sensorial, motor, afectivo. O sea, hay una gran plasticidad. Cuando hay lesiones cerebrales en los humanos recién nacidos, hay que empezar con la plasticidad lo antes posible. Y resulta que están los prejuicios humanos que ocultan el bebé, se avergüenzan, que no tienen ninguna responsabilidad habitualmente, y entonces están demorando la posibilidad de su recuperación a través de ejercicios y de actividades que se les pueden enseñar para que expresen por las neuronas que quedan en buen estado esas y cubran esas necesidades. Eso es importante. Fíjense que hasta... y ahí la calidad de la alimentación. ¿Qué va a sintetizar? ¿Qué proteína vas a sintetizar si no tiene la alimentación adecuada? No tiene los aminoácidos, la vitamina, los minerales. Bueno, ese es un proceso clave. La alimentación. Bueno, parte lo demás yo creo que ya en una mirada, pero creo que ya lo comentamos. Lo que pasa también como novedoso es que hay neuronas nuevas que nacen en el cerebro en el periodo postnatal. En los humanos hasta el segundo o tercer año. Y después, por muchos años, en algunos lugares, como los ventrículos cerebrales, por muchos años hay nuevas neuronas. Poquitas, lentamente, pero aparecen. Y la capacidad de cambiar sigue por el resto de los días, más lentamente, más pobremente, pero sigue. Si la persona de la tercera edad se enteró de que hay un kiosco en la esquina, es su plasticidad. Si no, no se puede. Porque somos lo que tenemos en la cabeza. Y entonces eso nos tiene que hacer entender que no hay absolutismo. Es decir, hay un montón. Son muchas más las cosas que no tenemos en la cabeza que las que tenemos. Y si no está en nuestra cabeza, pues está en la cabeza del otro. Bueno,
Te quedó lo de las neuronas marcapasos nada más, de los microcircuitos. Cuando se forman, gracias, cuando se forman los microcircuitos, la forma de oscilar está determinado por neuronas marcapasos que imponen al resto de neuronas de ese circuito cuál es el movimiento, la oscilación rítmica en la que van a circular, van a actuar. Eso ya está autodeterminado genéticamente. Entonces, en el proceso de desarrollo aparece una neurona que le llamamos ahora marcapaso o patrón y le impone al resto su frecuencia y variaciones de oscilación. O sea que hay un montón de neuronas marcapasos en distintos lugares del sistema nervioso central. Lo que pasa es que me empieza a agarrar la desesperación porque... Bueno. Muy bien. Entonces, para redondear, despierto, decíamos, los receptores abiertos. Llega la información por las vías, las astas dorsales, que serían esas. ¿Sí? Las neuronas están acá, las ramificaciones están acá. Esas ramificaciones se meten en todas las neuronas que están formando parte de la médula espinal, por los pares craneales, lo visual, lo auditivo. De ahí aparece la información que va ingresando. ¿Qué decíamos antes? Siguen sinapsis tras sinapsis. No es así. A partir de la primera sinapsis de estas fibras que conducen la información aferente, se incorporan a circuitos intramedulares y las colaterales de esas neuronas intramedulares que toman la información que ingresa, la desparraman en cada lugar. Vamos a suponer la motricidad. Esa información ingresa y engancha y se conecta con la motoneurona del mismo lado. Y ya toma la vía aferente ahí, ¿se entiende? La vía eferente ahí. Cada uno en su lugar de entrada. Y hay otra colateral que le pasa la información a la médula del otro lado. Y de allí a la eferente del otro lado. O sea, estamos hablando de información motora. Aferente. O sea, cada lugar desparrama la información en todos sus contactos, aparte de trasladarlo a la próxima neurona que va ascendiendo. Porque por eso se terminó lo del reflejo separado. Si levanto una pata y no funciona el resto del sistema, se cae. Porque estamos en una posición antigravitatoria. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, lo que antes decíamos, que la respuesta refleja, está aislada del resto del organismo, eso no existe. No hay nada una vez que entró que esté aislado. Entonces, de la misma manera que hay neuronas que van desparramando información en cada lugar, hay interneuronas que van uniendo la información de una entrada con otra, la información de una entrada con la otra entrada, de esta entrada con la otra entrada. Después hay otra interneurona que reúne esta neurona con esta neurona con esta neurona, y hay otra neurona que va desde el
la finalización de la médula hasta el bulbo. Y reúne todo. ¿Se entiende lo que quiero decir? La función de las interneuronas en el sistema nervioso clásico la teníamos desestimada. No le dábamos mucha bolilla. Y lo mismo pasa desde el bulbo. Desde el bulbo a todo el cerebro. Hay neuronas en el bulbo que le llaman neuronas en telaraña, que una o dos neuronas recubren todo el cerebro. Pero además están las vías adentro, las interneuronas adentro del cerebro que van reuniendo todas las partes del cerebro. Hay una doble circulación de información. ¿Se entiende? Bueno, esto lo veníamos comentando hoy. El estado de vigilia del sistema nervioso es anticipatorio. ¿En qué fijará su atención? ¿Qué hacemos? Anticipatorio. Eso, alguien hizo ese ruido. ¿Nosotros qué hacemos cuando vamos a cruzar una calle? No nosotros, los animales. ¿Qué hacen los que se acostumbraron? Si no... Selección natural. Claro. Bueno, el estímulo asistido ya hablamos. Lo mismo pasa con la información eferente, que va para el miembro anterior, pero no va solo para el miembro anterior. Esa información que baja en el miembro anterior también se transmitió ya desde arriba a los 4 miembros. Si no, sería muy difícil mantener el equilibrio. Eso, ahí está más claro el proceso de generalización de circuitos y ejecución de actividades. Para que se entienda en la cuestión del proceso evolutivo y no ser largo, le diría que la marcha, por ejemplo, donde mejor se investigó es en unos gusanitos que le llaman lamprega. Y de ahí sacaron el proyecto para seguir estudiando en mamíferos, porque aquel ancestro todavía da información como para que está presente, después se complejizó, pero lo básico está presente en la mamíferos. Bueno, ahí tienen la repetición, ese muñeco humano que representa las zonas más sensibles del cuerpo. Eso es muy importante para taquicardia. Porque ¿qué nos interesa? Que nosotros trabajemos con las zonas más sensibles para llegar con la información que le resulta más beneficiosa según la discapacidad que tiene. Y ahora vamos a ver con mucho más detalle que montando en equino se mueven una montaña de receptores mandando información al cerebro para que se procese. Si hay un huequito, lo debe tener que tomar. Y miren la representación motora en el cerebro, ¿no? Cómo se repiten las partes. A eso le llamamos los homúnculos. Lo que estamos mirando especialmente, que es la parte negra ahí,
es lo que ustedes conocen como el sistema límbico, ¿no? Ahí se disparan los estados emotivos que no se pueden prevenir, se producen, eso es una creación, el estado emotivo del sistema nervioso, espontáneamente. Y ese es un estado de estrés intenso, según la emoción que produzcan. Ahora, fíjense que uno dice una tontería. Qué bien que conoce el cerebro su propio funcionamiento, porque dispara un estado emotivo y se estresa. ¿Y cómo? Ah, pero se estresa un momentito, unos minutos. Y después fabrica dopamina para expresar la emoción que hace al placer e inmediatamente dispara GABA. Y entonces lo controla. Dura poco. Y si dura poco es un estrés de corta duración que tiene protección orgánica. No hay problema. Si dale un abrazo a uno que no ves hace mucho tiempo y que querés, es hermoso. Resulta que 5 minutos después vamos a abrazarnos otra vez. No es lo mismo. Ya no se repite. Claro, porque está controlado. Entonces, esas son esas estructuras y esas representaciones que han sido desarrolladas pedacito por pedacito dentro del sistema límbico, es lo que demuestra la emotividad que está presente en los animales. Tiene esas estructuras que replican el cuerpo para expresar todos esos estados. Y esto tiene mucho que ver en el trabajo de target clínico. Bueno, nada, esto la colgué acá. Esto lo colgué acá solo por la duda. Cuando nosotros decíamos sistema nervioso autónomo, decíamos simpático y parasimpático, y el simpático y parasimpático son las salidas que se producen después de la médula. Eso es simpático y parasimpático. Pero después de la médula las cosas ya estaban cocinadas. Es decir, ¿de qué autonomía hablamos? Después de la médula lo que había que hacer, lo más significativo ya estaba decidido. Después los ganglios son para ajustar detalles del lugar, las neuronas que están más abajo. Pero cuando pudieron identificar la vía adentro de la médula, ¿dónde nace el simpático y parasimpático? Al lado del hipotálamo. Y ahí se acabó la independencia, se acabó la autonomía. Entonces, decíamos las neuronas preganglionales y las postganglionales. Y resulta que las preganglionales no sabíamos de dónde venían. Y entonces decíamos la autonomía. Ninguna, no hay. Bueno, así que empezamos la clase. Ustedes dicen cuando se tienen que ir, cuando se quieren ir, porque yo no sé. Nosotros la regulamos. La regulamos nosotros. Eso. Les atribuyen esa posibilidad, listo. ¿Cuándo empezar con las intervenciones asistidas con equina? En general, a cualquier edad. Y tenemos que tener claro que cuanto más grandes los procesos son más lentos. Con los niños en particular y que a mí me gustaría ver, a ver en esta clase lo repito, ver veterinarios que algún día me hayan comentado, fulano de tal trabaja en plasticidad cerebral de los animalitos. Porque parece que no les pasa nada neurológicamente, eso en realidad. Porque, a ver,
nosotros estamos viendo videitos a partir del asunto de que razonan, básicamente, pero son racionales, saben quiénes son y actúan en consecuencia. Vemos cada videito que nos deja locos de la capacidad de comprensión de las circunstancias que están viviendo los animales de compañía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que antes mirábamos por el costado y nos sacás el perro. Ya está. La sensibilidad exquisita que tiene. Va a ser muy entretenido, no sé decir. Para desgracia a veces porque los van a tratar mal. Pero bueno, entonces, los animales, los recién nacidos, los animales también. Yo tuve un caso que no sabían cómo llamarle y que el colega que me vino a ver, que se abría de patas y de manos, quedaba con toda la parte abdominal en el piso. ¿Y qué hizo? Lo único que se le ocurrió era atarle a, no lo hizo suavemente, con una tela de venda, le ató las 4 patas de acuerdo a la normalidad de su estar de pie. Bueno, 15 días después ya estaba. ¿Qué pasó? Tenía un nivel de relajación de los tendones de los grandes músculos que se abría de patas en mano. ¿Cuál es la causa? Bueno, no sé. Pero el asunto es que en 15 días la plasticidad corrigió ese problema. Entonces, nos encontramos, me empezó a echar y dice, ¿me querés decir qué es esto? Sí, eso es un problema neurológico que se autocorrigió. A mí me trajeron un par de cachorritos que hacían así, se daban vuelta y no se podían sostener a tierra. Un poco más entendí estas cosas y le digo, mire, hagan una cosa, agarren lo que más le gusta comer a ese animalito y ofrezcanle del lado contrario y no le den del lado que se doble espontáneamente. 2-3 semanas no lo diferenciábamos de nosotros. Y eso fue totalmente intuitivo y sin embargo, bueno, entonces, desde el nacimiento, porque es cuando está el crecimiento más frondoso y es lo que podemos obtener que el sistema resuelva cuál es el camino del déficit. Porque, ¿qué pasa? El sistema nervioso se da cuenta cuando comete errores, por eso corrige. A ver, ¿qué hacen las ratas o los perros también? Van y vienen, van y se vuelven. Cada vez que van y vienen, aprenden el camino, toman la distancia, toman cuál tarda más, cuál tarda menos, según donde quiera ir. Todo eso queda en la memoria del... ¿Ves? Esto pasa. Ya me va a salir. La parte del cerebro, sí, el hipocampo. No. El hipocampo, claro. Gracias. Esa es la forma de aprender, ¿no es cierto? Y bueno, eso es lo que hace. Y crece mucho, tanto que después se recorta. Y por eso se atropella con las cosas. Los cachorros y los chicos. Estás volteando todo tu paso, pobrecito, no tiene ajuste. Y después lo va corrigiendo. Eso es la plasticidad. Y esa muchas veces la podemos inducir desde afuera, haciéndole actuar no en cualquier condición. ¿Dónde? Bueno, lo mejor que puede pasar es que tenga un lugar para hacer sus actividades a los efectos de mejorar la plasticidad. Por ejemplo, este predio. El asunto es que ese lugar lo vea con gusto, sea placentero para él. La condición para la plasticidad es que sea placentero, que esté entusiasmado, que esté contento. Eso aumenta el potencial de membrana de las células que disparan. Ese aumento de potencial de membrana favorece la salida de los
de las moléculas de membrana a la salida del ion de magnesio, que es el que impide la entrada del calcio dentro de la célula para que se haga una cascada enzimática de proteínas que se vayan a construir moléculas que están haciendo plasticidad. Si no hay estado emotivo, esa alta despolarización no se produce. Y entonces el mensaje se transmite a través del movimiento de sodio y eso no deja recuerdo. ¿Se entiende? A ver si te entiendo bien, discúlpame. El estado emotivo positivo, llamémosle, tiende a llevarlo al umbral de la despolarización. A que produzca sobre umbral un potencial alto. Ah, entiendo. Eso, un potencial de acción elevado. Elevado. Esa descarga de potencial de acción elevado es lo que hace el cambio molecular del receptor correspondiente y yo digo groseramente, ¿qué quiere decir? Es como apretar un globo, ¿no? Comprime y expulsa el ion magnesio que está instalado adentro de la molécula receptora, que como es la misma carga de calcio, impide el flujo de calcio hacia el interior de la célula. Una vez expulsado el ion magnesio, puede ingresar el calcio, que tiene una elevadísima concentración para lo que es esta función en el espacio intersticial extracelular, ingresa el calcio y el calcio iónico adentro de la célula descarga una cascada de procesos desde la expresión de genes a la síntesis de proteínas y genera un cambio celular duradero. Y a eso le llamamos plasticidad neuronal. A esos cambios. Después, esas neuronas van a hacer lo que hacen esas neuronas, que si no se hubiera corregido, no lo harían. Esto lo tengo en una imagen, pero está mucho más adelante, que por lo que veo no creo que llegue. Entonces, la condición básica, sí, una de las condiciones básicas, para que el organismo que pretendemos que desarrolle plasticidad ocurra, tiene que ser placentero, tiene que ser en bienestar, tiene que agradable. Entonces, cuando él dice, oh, asombrado y de buena gana, ahí está. Según el tipo de déficit, hay que favorecer ese acto. No es que si es displacentero, también va a decir hoy, pero se va a ir. No va a querer volver y cada vez que se acuerde del lugar va a llorar en vez de querer venir. ¿Qué es lo que pasa con las terapias que se repiten en el consultorio? Entonces, esto tiene la ventaja de que el pedio puede generar un placer duradero y se puede repetir y ese placer aparecer de nuevo. No es que va a aparecer siempre, por eso los tratamientos son 1 hora, 2 horas, después no hay que... Sí. Te hago una pregunta, para que no sea monótono, porque yo creo que hablamos, o hablaste hace un rato de eso, si hay monotonía ya pierde interés. Claro. O sea, un ambiente amplio siempre crea alguna y novedad. Eso está, por eso es que en terapia equina van 3 alrededor del caballo, 3 o 4 alrededor del caballo. Y esos son los que tienen que crear la variabilidad de los momentos para que se repita el estado emotivo placentero. Por ejemplo, uy, esa flor, mira qué linda. ¿Pasó la flor? No, si le decimos 3 flores más, chao. Es decir, mirá las hojitas, mirá cuántas son, esta qué poquitas. Eso. Y el asunto de ponerle cosas en las manos, cosas en los pies, para que sientan estímulos de distintos lugares y aparezcan las alternativas de la emotividad. Y ya lo charlamos muchas veces acá, la emotividad puede desaparecer incluso antes de la monta a caballo, por supuesto. El arrimarle al animal que él prefiere ya está para que le despierte un estado afectivo.
Entonces, todas esas cositas son la salsa, el condimento de la posibilidad de la... Sí, por eso es que hay que atender las necesidades del paciente. Es decir, le duele la panza, tiene hambre, tiene sed, quiere ir al baño. Todas esas cosas tienen que estar cubiertas. Porque no puede ser lo mismo. Tiene que hacer su dedicación central. El estímulo resistido tiene que aportar hacia la lesión, hacia lo que necesite la lesión. Bueno, aparte de más está decir que la calidad nutritiva, ¿no? Eso es constante. El asunto de los ácidos grasos insaturados, que son los componentes fundamentales de las membranas, de las estructuras de membranas celulares, los omega 3, esas cosas son detalles que a veces se descuidan bastante y que esto es, no sé qué hay que fabricar, pero es independiente de lo que más le gusta o menos le gusta. Hay que cubrir esas necesidades, que es muy importante porque si no, no hay construcción. Bueno, ustedes se quedan con esto, así que los datos lo pueden obtener de ahí si quieren. Lo único que pretendo con todos estos números es ver que ustedes se convenzan de lo exquisito que es el sistema recolectando datos físicos o químicos y la abundancia que se puede producir en la actividad de taquequina, ¿no? Entonces, por eso decimos, ¿qué otras áreas de receptores? Antes, durante y después de la monta. Una cosa, que es el momento, ahora por ahí debe estar anotado, como el sueño consolida la memoria, sería importante, y a veces con Zapata lo charlábamos acá, que después del paseo se siente en una de esas sillas y se quede recostadito y se duerma. Y eso sería importante para la fijación de las memorias y de la plasticidad generada en el momento, ¿no? Nosotros cuando estudiábamos algo que algo hacía el sueño, decíamos, vos ponés el libro abajo de la almohada y ya está. Bueno, el órgano, si tomamos la piel como órgano, ¿no? Tacto a presión, fíjese en la capacidad de discriminar manifestaciones de contacto de piel, hasta 0,02 micras. Rangos térmicos, fíjense qué interesante que monte, a veces por la seguridad no se puede, pero que monte con solo una mantita, porque resulta que la sensibilidad exquisita está entre 33 y 35 grados, a 45 ya es dolor, y el equino, sin cubrir con una montura, está entre los 33 y 36 grados. Quiere decir que el rango de sensibilidad térmica entra perfecto. Después, ¿qué tiempo ocupa la conducción? Un rango amplísimo de tiempo, ¿no? De medio metro a 120 por segundo hay información que está viajando, que está inundando el sistema. Puntos sensibles, la piel de las manos, dolor, tacto, calor, frío. Esos son puntos sensibles por centímetro cuadrado. Es una cosa que decís, que eso no debe ser cierto. Esto está muy bien investigado. La importancia del tono muscular. Hay muchos procesos, por ejemplo, lo que tomo siempre como ejemplo es lo de la parálisis cerebral, que llevan a una hipertensión de los músculos
y las dificultades de controlar o disminuir esa hipertensión. Bueno, entonces a eso es lo que le llamamos el tono muscular, ¿no? Que se está regulando permanentemente. Entonces, con que se pueda mejorar un poco el tono muscular, ya es un cambio muy significativo para esos estados espásticos. Entonces, y el caballo al paso, con esos desplazamientos, produce un gran estímulo en favorecer la relajación de los músculos espásticos, si hay alguna posibilidad. Así que por eso el asunto de llevar al paso, ¿no? Por los desplazamientos que es lentos y paulatinos para favorecer la actividad de las variaciones del tono muscular. No es que el caballo se mueva, el hombre se mueva igual que el caballo. De lo que se trata es del rango de variaciones de estiramiento y acortamiento para modular al tono muscular adecuado que debería estar el cuerpo. Por eso es que la primera semana de tratamiento de TATA no hay cambios, casi nunca, porque el paciente va tenso si no tiene experiencia de andar a caballo, y entonces controla voluntariamente su tono. Recién cuando se empieza a sentir cómodo, se suelta y ahí empiezan a aparecer las posibles modificaciones del tono muscular cuando acompaña con su cuerpo a los movimientos que lo someten a base. Eso se ha medido poniéndole sensores de presión del cuerpo debajo de una alfombrita en el lomo del caballo y se ve la no variabilidad de la presión que produce mientras el paciente está tenso porque todavía está asustado sobre el caballo. Bueno, y después la información, lo que decíamos recién, la información de los ojos y los oídos en los ambientes abiertos son todos sonidos de la naturaleza, que siempre son especialmente atendidos y más por los chicos, así que eso es también lo que hay que usar. No favorecen la plasticidad, las emociones y el estrés negativo. Una queja, si le duele, hay que atender eso, porque no funciona así. Dolor agudo o crónico, el miedo, la ira, hambre o sed. Esas son necesidades que hay que atender hasta que se consiga la posibilidad de un estado de bienestar. Le hagamos 5 minutos al baño y volvemos a estar, ¿sí? Claro. 5 minutos vamos a cargar agua y volvemos. Sí, yo no sé si quieren volver, si quieren ir. No sé. Eso está a gusto de ustedes. Esperamos 5 minutos y volvemos a entrar. A mí se me suele ir la mano casi siempre. No. Me olvidé, ¿ves? Que ya empezamos a las 9:20.